Bienvenidos a Psico Rebeldes, hoy capítulo 58. Vamos a hablar sobre si la mala alimentación tiene influencia en la salud mental. Psico Rebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tienen algo en común y es su pasión por la psicología. Una psicología crítica, una psicología sincera y una psicología que intenta investigar, indagar sobre aquellas cosas que pueden hacer pues, que las personas nos encontremos mejor. Y entre esas cosas está lo que comemos. Hoy voy a aunar dos de mis ámbitos de investigación favoritos, que son la psicología y la nutrición. Dos ámbitos en los que me muevo en mi día a día y por tanto pues es lógico que sean de mis favoritos o que me apetezca traer puntos de intersección entre ellos. Antes de esto pues vamos con la recomendación del libro de este capítulo que se llama Los 100 mejores suplementos y alimentos que cambiarán tu vida. El de que cambiarán tu vida me parece un poco osado, la verdad creo que ahí han estirado un poco el copy, pero es un manual que está muy bien. El autor del libro se llama Alex Yáñez, de la Cal, y es un tío que es nutricionista deportivo y sabe un cojón. Es un tío que sabe muchísimo y que para hacer este libro ha buscado información o se ha fundamentado en más de 2.000 referencias científicas. El tema de la suplementación o la complementación alimenticia es un tema muy controvertido que recibe muchas críticas desde muchos ángulos de la nutrición y con razón, porque se comercializan todo tipo de mierdas que prometen el oro y el moro a las personas y que muchas veces ni tan siquiera son necesarias esas suplementaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso ensucia un poco una realidad y es que la suplementación puede llegar a ser muy efectiva si realmente es necesaria o para acompañar ciertos procesos de pérdida de peso, de rendimiento deportivo, pero claro, no cualquier cosa ni de cualquier modo, ni quizás esperando esos remedios mágicos, ¿no? Si quieres aprender sobre suplementación de verdad, yo te recomiendo que mires este libro que te lo voy a dejar en las notas del programa, porque la verdad es que es como mi libro de cabecera, yo lo tengo ahí siempre presente y recurro mucho a él porque ya te digo que es brutal. Este tío ha hecho una revisión de 100 tipos de suplementos explicando pues sus beneficios reales, para qué nos sirve, cómo hay que elegir un suplemento de este tipo, en qué hay que fijarse. No sé, ya te digo que es un libro muy completo de un tío que todo lo que cuenta pues lo tiene muy bien fundamentado, ¿no? Así que si te interesa este tema o eres nutricionista y quieres tener una especie de biblia de la suplementación que sea de calidad, pues ahí lo tienes, en la nota del programa. Bueno, dicho esto, vamos con el tema que nos ocupa hoy, que es esa unión entre la psicología y la nutrición, ¿no? El otro día una compañera me envió un artículo, me envió un post por Instagram, ella es psicóloga, pero también le interesan temas así de nutrición, y me envió un post que era un carrusel de un chico, de un hombre, que a lo visto puede ser un tío que es muy bueno en el ámbito de la nutrición, yo no le conocía, ni me acuerdo ahora su nombre, pido 1000 disculpas, pero básicamente era un carrusel donde analizaba un estudio muy potente, muy potente, que es del que te voy a hablar en el capítulo de hoy, ¿vale? Que este estudio intentaba establecer una correlación entre la salud mental de las personas y su alimentación, en concreto entre el consumo de alimentos ultraprocesados y síntomas de depresión, ansiedad u otros, ¿vale? Este tema es un tema, antes de que me meta ya de lleno en lo que sería el desarrollo del capítulo y que te cuente esta investigación, pues es un tema que a mí siempre me genera cierta controversia. ¿Por qué? Porque divulgar, hazme caso, que es realmente complicado, porque tú intentas contar una cosa y tú no sabes, el oyente, en el punto vital en el que se encuentra, su forma de ser, sus características de personalidad y cómo va a recoger esa información. Por un lado, yo suelo abogar, o el mensaje que tengo con mis pacientes es de alimentación flexible. Es decir, vamos a cuidar tu alimentación, pero tampoco vamos a desarrollar, por ejemplo, un problema de ortorexia en donde no podamos ni ver una galleta. Vamos a ser flexibles y vamos a tratar eso, también de proteger nuestra salud mental sin obsesionarnos con la alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Que episodios como el de hoy refuerzan esa idea de cuidar la alimentación, que es completamente necesario.
Entonces se trata de encontrar ese equilibrio entre cuidar nuestra alimentación, pero tampoco obsesionarnos ni volvernos locos, ¿vale? Ese es un poco el mensaje que te quiero transmitir, porque evidentemente el estudio de hoy, la investigación de hoy, pone de manifiesto los riesgos para la salud mental que tiene una mala alimentación, y esto no debemos obviarlo. Igual que te digo eso, está en el polo contrario. Personas que defienden a veces la alimentación intuitiva de come lo que quieras, pues a veces comer lo que quieras tiene sus peligros, ¿vale? Y también cuidar un poco nuestra alimentación y nuestra dieta es una forma de protegernos. Yo cuando tengo pacientes con depresión o con problemas de ansiedad, yo les pregunto cómo se alimentan, y me parece que es un tema, una de las patitas de la intervención que tenemos que también pues tener presentes, ¿vale? Entonces, el encuadre de este capítulo es ese. Quiero que aprendas a cómo te está afectando una mala alimentación o te puede estar afectando sobre tu salud mental, pero a su vez que tampoco te obsesiones con esto. Ya está. Ese es el encuadre en el que yo me voy a intentar mover, en el que me intento mover siempre. Lo dicho, la investigación de hoy, lo que voy a hacer en este capítulo es hablarte de una investigación muy potente que se ha hecho con una muestra de más de 10.000 personas. Yo no soy experto en psicometría ni en estadística, yo los estudios me los leo, intento entenderlos yo dentro de mis limitaciones para leer estudios que tengan mucho análisis estadístico, y luego traer un resumen aún más simplificado para que las personas lo puedan entender y quedarse con las conclusiones, ¿no? Y no meterme ahí con cosas que van a ser muy aburridas y la gente va a dejar el podcast a los 5 minutos. Entonces, básicamente lo que quiero decirte es que este estudio es la hostia. De todos los que he consultado antes de hacer ningún capítulo, es sin duda el que tiene, bajo mi punto de vista, una mayor seriedad o compromiso con la ciencia, si lo queremos llamar así, ¿vale? Para empezar por la muestra, pero luego, pues, ya te digo, tiene muchas cositas de estadística que yo las entiendo a medias y digo, joder, estos tíos lo han currado. Y han aislado factores muy importantes, es decir, que es una investigación muy potente. Entonces, ¿qué es lo que han intentado hacer? Y ya no me parece que la patrocino de alguna manera, que me pagan por... pero no, yo no soy afiliado de este artículo. Lo que han hecho, lo que querían ver era algo muy sencillo. El objetivo era muy claro, ¿no? Querían ver si aquellas personas que tienen un mayor consumo de alimentos ultraprocesados dentro de su dieta diaria, esto tenía algún tipo de afectación a su salud mental. Por ejemplo, si una persona consume 3.000 kilocalorías al día, pues esas 3.000 calorías, si el porcentaje de esas calorías que provienen de alimentos ultraprocesados, si esto correlaciona con esos problemas de ansiedad, de estado de ánimo, inestabilidad emocional o similar, ¿vale? Entonces, para poder saber si las dietas de esas personas provenían de alimentos ultraprocesados, pues han usado el sistema de clasificación de alimentos NOVA, ¿vale? Este es un sistema, te lo voy a contar muy brevemente, que distingue 4 niveles o 4 tipos de grupos de alimentos, ¿vale? El grupo 1 son los alimentos sin procesar o mínimamente procesados, ¿vale? Pues aquí entrarían los alimentos que compras en la frutería, en la carnicería, en la pescadería, etcétera. Pues huevos, legumbres, verduras, frutas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pueden tener un grado mínimo de procesamiento, pues por ejemplo las verduras congeladas, ¿vale? Pues las verduras que compras, las bolsas que son congeladas, no son malas, ¿vale? Pero consideran que tienen ese mínimo nivel de procesamiento. En el grupo 2 tenemos ingredientes culinarios procesados, ¿vale? Se basan en alimentos del grupo 1 mediante triturado, prensado o molido. Suelen ser pues los típicos: la sal, el azúcar, la miel, el jarabe de arce, aceites vegetales, etcétera, etcétera, ¿vale? En el grupo 3 tenemos los alimentos ya procesados, que son productos que son pues normalmente alimentos del grupo 1 que han sido procesados con alimentos del grupo 2, pues por ejemplo con conservas, con sal, con azúcar, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ya en el grupo 4 tenemos lo que serían los alimentos ultraprocesados, que son el villano de la clasificación, ¿no? ¿Qué son los alimentos ultraprocesados? Pues no me voy a enrollar mucho, ¿vale? No te quiero dar una masterclass sobre esto porque no es lo que nos ocupa, pero básicamente son productos industriales que tienen más de 5 ingredientes, o sea, 5 o más, ¿vale? Y que suelen ser productos y que suelen ser con productos del grupo 2 más muchos aditivos. Pues vamos a meterle azúcar, sal a toda hostia, más aceites vegetales y además un montón de aditivos, de emulsionantes, edulcorantes, etcétera, etcétera. Además, estos ingredientes suelen llevar un procesamiento previo
de hidrogenación o fritura de los aceites, o hidrólisis de las proteínas, refinación, en fin, para que me entiendas y no te suene todo esto a chino, son alimentos que no provienen de la tierra, sino que provienen más de industrias alimentarias, bueno, de la tierra, del mar o de donde sea, ¿vale? Son productos que vienen de industrias químicas que se han fabricado de una manera que su palatabilidad y su grado de adherencia sea muy alta. Pues están muy ricos, producen un cierto comportamiento adictivo, nos generan mucho placer y hacen pues que se consuman y se compren de manera asidua, que es el objetivo que persigue al final la industria alimentaria con este tipo de alimentos, ¿no? Lo más típicos son pues cereales, refrescos, panes, patatas, bollería, galletas, etcétera, etcétera. Alimentos muy abundantes en cualquier supermercado y que suelen ser muy calóricos, pero a nivel nutricional pues tienen poca hostia, porque no tienen vitaminas, minerales, sino que son pues este refrito de ingredientes que buscan más esa adherencia, ¿no? que tener un poder nutritivo, ¿vale? Bueno, esto muy a grandes rasgos sobre el tema de los alimentos ultraprocesados. Seguimos con la investigación, ¿vale? Entonces lo que hicieron en dicha investigación hicieron una clasificación por grupos de 5 categorías en función de su consumo de alimentos ultraprocesados. Pues creo que eran el primer grupo era de 0 a 19%, es decir, de esas 3.000 kilocalorías, del 0 al 19% correspondían a alimentos ultraprocesados, ¿vale? Este se le consideraría el grupo no expuesto. Y luego pues iban del 20 al 39, del 40 al 59, del 60 al 79 y más del 80%, ¿vale? No había un número simétrico, es decir, si eran 10.000 personas, si eran 5 grupos, no había 2.000 personas por grupo. En el grupo de 0 a 19 eran 305, en el de 20 a 39, 1.860, en el de 40 a 59, 4.023, en el de 60 a 79, 3.286 personas y por último más del 80, 885 personas. ¿Por qué te digo esto? Porque ya esto para mí también es indicativo, es decir, el grueso, es decir, en el grupo que más hay es en las personas que consumen, o sea, que entre el 40 y el 59% de su alimentación proviene de alimentos ultraprocesados. Es decir, casi la mitad de la muestra, ¿vale? La mitad de su alimentación proviene de alimentos ultraprocesados, para que veamos lo normalizado que está esto y muchas veces lo inconsciente que somos respecto a este tema. Yo he sido crítico en muchas ocasiones con nutricionistas como Carlos Ríos, porque, por muchas razones que no me quiero meter ahora. Pero es verdad que dentro del mensaje que transmiten, dentro de su labor, ha habido una parte positiva y es concienciar a las personas de que esto que hemos normalizado no tiene por qué ser normal, ¿vale? Que hay un consumo preferente y abusivo de alimentos ultraprocesados que está normalizado en nuestra dieta. También es verdad que esto proviene de Estados Unidos, es un estudio hecho en Estados Unidos y seguramente tienen un estilo de alimentación peor que el que podemos tener en países occidentales. Pero, bueno, también tampoco creo, yo no tengo ni idea, pero creo que también, si lo hiciéramos aquí en España, pues también los datos de consumo de alimentos ultraprocesados sería bastante elevado, ¿vale? Y la cuestión es, a lo mejor nos estamos acostumbrando a algo que luego tiene una afectación sobre la salud mental, ¿no? Además de estos 5 grupos de consumo de alimentos ultraprocesados, pues hubo 3 medidas de salud mental. Uno, si las personas expresaban síntomas de depresión leve, cuántos números de día de mala salud mental expresaban tener al mes, ¿no? Por ejemplo, les preguntaban, en los últimos 30 días, ¿cuántos días dirías que has tenido malos de encontrarte mal? Pues 7, 5, 15, 20, ¿vale? Los que sean. Y cuántos días de esos, por ejemplo, en los últimos 30 días, ¿cuántos días consideras que has tenido problemas de ansiedad? Estas eran las 3 medidas que intentaban correlacionar con el consumo de alimentos ultraprocesados. Pues síntomas de depresión leve, días malos de encontrarte mal y días con ansiedad, ¿vale? Las conclusiones son una puta locura, o sea, no me voy a meter porque hay unas correlaciones tremendas. Entonces yo te voy a traer la conclusión final con lo que yo me quedo, ¿vale? Y es que las personas que consumían mayor cantidad de alimentos ultraprocesados comparadas con las que comían menos cantidad de alimentos ultraprocesados, expresaron síntomas mayores de depresión leve, de más días de malestar y más días de ansiedad. Fin, porque si no me voy a volver loco para poder hacerte un resumen de la cantidad de cruces de datos que han hecho, ¿vale?
Para mí, la investigación, aunque reconoce tener algunas limitaciones, refleja muy claramente y pone sobre la mesa una verdad chocante, y es que el consumo de alimentos ultraprocesados tiene una afectación sobre la ansiedad, la depresión y el tener días malos, ¿vale? Entonces, insisto, ¿cómo no nos vamos a fijar los psicoterapeutas que nos dedicamos a la salud mental en este tipo de cosas? Yo no digo que todo tenga que ver con la alimentación, que una persona cuando llega deprimida a consulta o con problemas de ansiedad, el problema de centrarse en la alimentación. Seguramente los problemas de salud mental tienen explicaciones multifactoriales, multicausales, ¿no? El contexto, por ejemplo, no podemos obviar el contexto, evidentemente. ¿Cómo va a decir eso un psicólogo? Pero, joder, si hay cosas que están contribuyendo a que no tengamos los recursos, a que no nos sintamos bien, a incluso a empeorar cuadros diagnósticos, porque a lo mejor no es que estas cosas, una mala alimentación o los alimentos ultraprocesados te causen una depresión. Yo, de mi intuición, me dice que esto no funciona así, pero sí que son factores que no contribuyen a la mejoría o que van a hacer un poco de efecto potenciador de ese malestar, ¿no? Hay muchas teorías o posibles explicaciones de por qué el consumo de estos alimentos ultraprocesados tiene una afección sobre la salud mental, ¿no? Hay estudios en modelos animales donde se ha demostrado que dietas deficientes desregulan los niveles de insulina cerebral, y esto tiene que ver con una afectación del estado de ánimo y con una disminución de los niveles neuronales de serotonina y dopamina, ¿no? Además, aumenta la neuroinflamación, hay citoquinas inflamatorias, y las dietas deficientes y el consumo de aditivos pues también puede afectar negativamente a la microbioma intestinal, que a su vez puede provocar inflamación sistémica y neurológica. No sé si te habrás enterado un poco de lo que acabo de decir, porque son cosas así un poco, son mucha palabreja, pero básicamente la alimentación de ultraprocesados afecta a cómo se regula nuestro azúcar en sangre, tiene una respuesta inflamatoria total, y reinflamatoria pues quiere decir que tu cerebro está inflamado, y eso evidentemente no va a ser positivo si estás pasando un periodo de depresión, de ansiedad o demás, donde necesitas pues que tu cerebro pueda funcionar lo mejor posible, ¿no? Y además el tema está en que no solamente es lo que te provocan estos tipos de alimentos como esa respuesta inflamatoria, sino también lo que te quitan, o mejor dicho, lo que no te dan. Porque una alimentación basada en alimentos ultraprocesados lo que va a provocar es que sea una alimentación pobre a nivel nutricional. Y, sinceramente, y esto necesitas saberlo, una alimentación completa sí que tiene una repercusión directa sobre la salud en todos los sentidos. Si tú no tienes el aporte de minerales y vitaminas necesario, pues tu cuerpo va a empezar a hacer cositas, va a funcionar mal, no es que vaya a hacer cositas, perdón, va a funcionar mal. Yo esto lo veo mucho en los casos de alimentación, en la anorexia, donde hay una desnutrición y esto afecta a que el cerebro esté más obsesivo, más rígido, hay menos claridad de pensamiento, y tú puedes estar recibiendo un montón de calorías de alimentos, ¿no? De tu dieta, perdón, pero que estés desnutrido realmente, porque si te alimentas a base de alimentos que no te aportan ese valor nutricional que tú necesitas, pues al final estás carente de ellos, ¿no? E insisto, y esto repercute sobre la salud a todos los niveles. Así que fíjate que hay cantidad de puntos que nos hacen pensar sobre lo importante que sería cuidar nuestra alimentación si queremos también cuidar nuestra cabecita. Además, hay otros estudios que también han encontrado que dietas ricas en pescados, verduras, aceite de oliva, nueces y bajas en grasas saturadas, como es la dieta mediterránea, tienen riesgos significativamente menores de depresión, ¿no? Yo creo que aquí se juntan muchas cosas, no solamente es la parte nutricional, que sin duda tiene que tener una porción del pastel importante, pero creo que también hay otros factores como la sensación de estar cuidándote, de llevar una vida saludable. Creo que eso también repercute en satisfacción, no sentirte pesado, tener digestiones sencillas. Me da la sensación que todas estas cosas también contribuyen a que las personas se sientan bien, a tener una mayor sensación de satisfacción personal, ¿no? Es bastante común que las personas, cuando se encuentran mal, tristes, desanimadas, cansadas, agotadas, se entreguen a la alimentación, a una alimentación más de pedir comida a globo, de encargar comida rápida. Y yo creo que eso es un poco como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El reflejo que te va haciendo el comer de esa manera, pues sí, te produce un alivio inmediato, pero luego también va provocando más desidia, más malestar, más sentimiento de culpa. Te vas sintiendo, pues eso, inflamado,
o inflamada. Creo que es un poco también la pescadilla que se muerde la cola. Unas cosas se van cimentando sobre las otras, ¿no? Algo que a mí me parece importante también, y es que en estos que luego descubrí que el estudio también lo hacía, era aislar factores como aislaba el factor de consumo de drogas para no correlacionarlo, pero también la situación socioeconómica. Hoy día sabemos que aquellas personas que llevan alimentaciones peores, más basadas en alimentos ultraprocesados, suelen tener posiciones económicas menores. Es decir, la gente que tiene un nivel socioeconómico más bajo tiende a consumir alimentos de más baja calidad que aquellas personas que tienen un nivel socioeconómico más alto, ¿no? Entonces, claro, tú puedes pensar, bueno, quizás también las personas que tienen un nivel socioeconómico más alto indiquen menos problemas de ansiedad, depresión o demás porque tienen contextos más positivos, ¿no? Tienen vidas más sencillas, más amables, menos exigentes, pero me di cuenta también que el estudio había aislado este factor para que no fuera una variable importante, ¿no? Como te digo, es un estudio muy potente y que pone de manifiesto la importancia que tiene la alimentación sobre la salud mental. Así que dicho esto, y para concluir, no nos vamos a obsesionar, es decir, no pasa nada porque nos comamos una galleta, un bollo o lo que sea en unos churros. Eso no va a hacer que te deprimas, ni muchísimo menos. De hecho, yo te diría que incluso ensuciar un poco el sistema digestivo de vez en cuando es positivo. Esto es una intuición mía. Pero sería importante que empecemos a cuidar nuestra alimentación porque esto, insisto, va a repercutir o va a ser uno de los puntos de apoyo sobre los que se pueda sentar nuestra salud mental. Así que espero que este capítulo te motive para ponerte manos a ello y que dejes de procrastinar con este tema, coño, que es muy importante. Tu salud física y tu salud mental son muy importantes y puedes empezar por esta parte a trabajarlo. Así que nada, espero que te haya gustado el capítulo, que haya quedado claro el mensaje, que eso es lo importante, y nos vemos en el siguiente. Adiós.